Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales, tras este paréntesis que hemos hecho este verano y en el que comenzamos una nueva etapa en la que vamos a traer muchos temas interesantes, muchos entrevistados que son profesionales excelentes y excepcionales, como dice el propio programa, y con los que vamos a tratar de ser amenos y traeros temas de tecnología, temas importantes que nos sirvan para la divulgación que este programa se propone. En esta temporada 3, que comenzamos hoy, además, vamos a cambiar nuestras cabeceras. Mi agradecimiento a Ángel García Morón, que estuvo en este programa y que además, como locutor excepcional que es, nos ha hecho también estas nuevas presentaciones con su voz. Y bueno, vamos a hablar otra vez de un sector que es muy importante para España, un sector que ya hemos tratado en algunas ocasiones, que es la elaboración del vino y que es además un sector en el cual España es líder mundial. No nos olvidemos que España, aunque no nos queramos dar cuenta, es un líder en muchos sectores industriales. España cuenta con numerosas y prestigiosas bodegas y están establecidas en diversas regiones productoras que prácticamente cubren todo el territorio nacional. Y cómo no, en todas ellas, en mayor o menor medida, sus gestores están involucrados en algo tan importante y que hemos hablado en este programa también, como es la sostenibilidad del planeta, y están empeñados en producir en la forma más responsable y lograr el equilibrio entre negocio, evidentemente, y preservación del medio ambiente, que, como sabemos, es una tarea que nunca es fácil y que es complicada. Hoy vamos a entrar en detalle de ello a través de una de estas bodegas que denominamos Con Estilo, ya en su día estuvo con nosotros, que me refiero a Masabeu Bodegas en concreto y que no es la primera vez, como digo, que intervinieron aquí. Y, como no, también tenemos otra vez a su responsable de comunicación, a Teresa Muñoz, a la que agradezco que esté aquí con nosotros hoy. Recordemos, Teresa Muñoz Velasco ha estudiado Comunicación Audiovisual y Comunicación Corporativa en la Universidad San Pablo CEU. Empezó su carrera profesional en el Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León y ha pasado después a Bodegas Familiares Matarromera, ¿verdad?, desde donde también trabajó como adjunta de Dirección de Comunicación, y actualmente es directora de Comunicación y Marketing en Masabeu Bodegas, ¿verdad? Correcto. Pues nada, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por venir y espero que estés llena de fuerza después del paréntesis veraniego, aunque me estaba diciendo antes que realmente solamente has cogido un par de semanas, ¿no? Sí, eso es. Ahora hay que prepararse para Vendimia. Muy bien. Empieza ahora, ¿no? Sí, en breve, dependiendo de las zonas, pero básicamente septiembre-octubre estaremos en Vendimia en las distintas bodegas. Recuérdame, Teresa, bodegas, Masabeu Bodegas, perdón, porque es como te gusta Eso denominarlo. es. Masabeu Bodegas. Sí. ¿Cómo se hace y cómo se gestó este prestigioso grupo vitivinícola? Bueno, pues Masabeu Bodegas es un sólido grupo vitivinícola español, pertenece a Corporación Masabeu, y que es un grupo empresarial español potente. Asturiano, ¿no? Sí, de raíces asturianas. Y bueno, comenzaron hace 50 años en la bodega de Murúa, ubicada en El Ciego, en pleno corazón de Rioja Alavesa, y algo así como algo más familiar, personal y demás, ¿no? Era una pasión de la familia que ha ido manteniendo y que ha ido aumentando a través de estos 50 años, y ahora estamos presentes no solo en Rioja Alavesa, sino también en Rías Baixas con Bodegas Fillaboa, en Navarra con Pagos de Araiz, en Castilla y León con Leda
y bueno, y también en Asturias con una sidra de hielo que se llama Valverán, donde tenemos, la elaboramos en un llagar que tenemos ahí con diferentes manzanos. Al final todos tienen un denominador común, todas estas bodegas, que es viñedos propios y un concepto muy artesanal del vino, es decir, elaboramos los vinos como si fueran auténticas obras maestras y como si fueran una obra de arte, que el arte es otra de las pasiones de la familia Massabeu y está muy presente también en las bodegas, ¿no? Si te acercas a visitar alguna de ellas, como Murúa, Fillaboa o Pagos de Araiz, puedes apreciar y disfrutar de auténticas obras de arte mientras disfrutas a su vez del vino, del mundo del vino. Supongo que los que nos escuchan pueden ir a hacer degustaciones, ¿no?, a vuestras bodegas. Sí, realizamos catas y visitas a las bodegas. ¿Cómo lo pueden buscar en internet? Massabeubodegas.com. Ahí hay un apartado de visitas y en función de qué bodega quieras visitar ya te deriva a la bodega propiamente dicha. Bueno, pues ya saben, massabeubodegas.com, ¿vale? Eso es. Muy bien. Oye, ¿y el tema de sostenibilidad que nos tratamos hoy, siempre lo habéis tenido en cuenta o es algo que se ha puesto de moda? Y también es necesario. ¿Desde cuándo? Pues siempre lo hemos tenido en cuenta, lo que pasa que, claro, para apostar por la sostenibilidad, como estamos apostando ahora, pues se tienen que dar las circunstancias adecuadas, hay que tener los presupuestos adecuados para tener todas las medidas y todos los planes en marcha y hay que contar con las personas adecuadas para llevarlo a cabo y ponerlo en marcha. Entonces, bueno, siempre lo hemos tenido en cuenta, lo que pasa que de un tiempo a esta parte realizamos una apuesta constante y continua por el tema de la sostenibilidad y la sostenibilidad va desde los suelos, de cómo cuidamos los suelos y la tierra en nuestros cultivos, bien sea de viñedo o de manzana, también el uso que hacemos de agua para gastar el menor agua posible, también la energía, ¿no? La eficiencia energética de las bodegas y también la biodiversidad que hay en los viñedos y la lucha contra el cambio climático. Esos serían básicamente los pilares o las líneas en las que trabajamos en las diferentes bodegas, tanto en campo como en bodega. ¿Cuántas hectáreas tenéis en las diferentes bodegas? En total tenemos 340 hectáreas. Entre todas las bodegas, de las cuales 172... Pero eso es mucho o poco para los que nos escuchan. Son bastantes. Comparadas con otros grupos. En Murúa poseemos 80 hectáreas, que eso para una bodega de Rioja es mucho. Y de todas estas 340 hectáreas, el 50%, es decir, 175, son en ecológico. Y hay bodegas como Murúa, Leda y Valverán, que es un llagar, donde el 100% ya lo tenemos en ecológico. De un tiempo a esta parte hemos trabajado mucho en la conversión de nuestros viñedos en ecológico. Uh-huh. Pero los que no son ecológicos, en cualquier caso, sí que tienen en cuenta criterios de sostenibilidad, ¿verdad? Eso es. Por ejemplo, hay bodegas como puede ser la de Fillaboa, ubicada en Rías Baixas, donde el tema de viñedo ecológico es muy complicado por el riesgo de enfermedades fúngicas que hay en los viñedos uh-huh. y por la humedad y la climatología que hay en esa zona, pero aún así llevamos a cabo una agricultura respetuosa con el medio ambiente. Uh-huh. ¿Hay alguna certificación o los consejos reguladores se encargan de este tema? ¿Cómo lo ven ellos? Hay certificaciones, como por ejemplo la que ha creado la FEV, la Federación Española del Vino, que se llama Sustainable Wineries for Climate Protection, y nosotros la tenemos en 3 de nuestras bodegas, como son Murúa, Fillaboa y Pagos de Araiz. Y bueno, y esta certificación básicamente se trabaja en 4 pilares. Uno es el medio ambiente propiamente dicho, otra es el social, la gobernanza y el económico también, porque también de eso también habla la sostenibilidad. Y hay una serie de auditorías en nuestras bodegas donde ponemos unos objetivos y tenemos que ir cumpliendo ciertos parámetros. Es decir, hay un control de ciertos parámetros basados en estos pilares que vamos cumpliendo las bodegas. Es la única certificación relacionada con el medio ambiente y las bodegas y la primera
pionera a nivel español. Y luego también ahí está la ISO 14001, que por ejemplo tenemos en algunas bodegas, como puede ser Pagos de Araiz, y estamos a puntito de recibirla también en Murúa y en Fillaboa, la de Rioja y Rías Baixas. Y esto es la Agencia Estatal de Normativa y Certificación, AENOR, es quien determina y te da esta certificación y reconoce la apuesta de nuestras bodegas por todo el tema de la calidad y la sostenibilidad. ¿Cómo está ese tema en otras bodegas, en vuestros competidores? ¿Hay muchos ya que están haciendo lo mismo? Sí, hay muchas bodegas que se están ya subiendo al carro porque es parte. Al final nosotros, sobre todo los que tenemos viñedos propios, necesitamos cuidar el viñedo para que nos ofrezca las mejores uvas y así tener los mejores vinos, ¿no? Los vinos de máxima calidad. Es decir, para nosotros la elaboración de vinos de alta gama pasa por una apuesta constante y continua por la sostenibilidad. No encontramos otra fórmula. Uh-huh. Una pregunta que no habíamos preparado, pero que te hago. ¿Influye en el precio? ¿Tú crees que al final el vino sostenible va a ser necesariamente más caro porque os cuesta más producirlo? Bueno, influyen muchas cosas, igual que influyen otras. Influye también el tipo de barricas que se utilizan, influye el tiempo que esa botella está en la bodega, el tiempo de crianza no solo en barrica, sino también en botella, porque ese espacio que está dedicando y cuidado que está dedicando la bodega a esa botella influyen muchísimas cosas y también las medidas que se toman, que se llevan a cabo en las bodegas, lógicamente. No, yo entiendo que no tiene por qué influir en el precio, todo lo contrario. Bueno, una bodega, claro, si hace una inversión, una bodega, por ejemplo, en paneles solares, en diferentes medidas relacionadas con la sostenibilidad. Se recuperan menor consumo energético. Si cuidas las viñas también es más sostenible, las viñas te dan mejor producto también y seguramente tienes menos enfermedades, ¿no? Al final es una inversión rentable en la sostenibilidad. Sí, pero a largo plazo. A largo plazo. El día que tienes que poner en marcha esas medidas, a corto plazo, es una inversión, lógicamente, y es un trabajo. Y es tiempo y trabajo por parte de las personas que están ahí cuidando el viñedo, que igual podrían hacerlo más rápido de otras formas menos sostenibles. Pero en definitiva, sostenibilidad para vosotros ahora es un tema clave, ¿no? Es un tema de importancia. Sí, para nosotros es clave, porque nuestros vinos pasan por alta calidad y solo los concebimos de esta forma. Uh-huh. ¿Qué prácticas se llevan a cabo en un viñedo desde este punto de vista? Pues llevamos a cabo diferentes técnicas agroecológicas que básicamente todas buscan mejorar el medio ambiente. Por ejemplo, en los suelos llevamos a cabo en una de nuestras bodegas en Murúa una viticultura regenerativa, que es al final permitir al suelo ser, intentando que no afecte la mano del hombre, por así decirlo, o sea, devolverlo a sus orígenes. También llevamos a cabo cubiertas vegetales, o tenemos cubiertas vegetales en nuestros viñedos, es decir, en los lineos entre viñedo y viñedo, en vez de verse la tierra, estaría verde. Lo que permite es, por ejemplo, se necesita menos agua en las cubiertas vegetales porque permite que el suelo esté más húmedo y luego también captar CO2 de la atmósfera y generar menos gases a la atmósfera. Entonces esto, el calentamiento global lo favorece. O sea, lo evita, el calentamiento global, ¿no? Lo que son las cubiertas vegetales. También relacionado con el agua, llevamos a cabo diferentes prácticas, tanto en viñedo como en bodegas, y para reducir el consumo del agua, y reducimos también los productos fitosanitarios en las bodegas. Entiendo que los fitosanitarios también tienen que ser ecológicos, ¿no? O estarán tratados de alguna manera, Claro, ¿no? intentamos evitar esos productos fitosanitarios.
y cuando tenemos que usarlos, en algunos casos, como por ejemplo en Fillaboa, todo eso va, por ejemplo, a un phytobac que luego lo puedo comentar más adelante, lo que es el phytobac, que creo que vamos a hablar de ello también. Muy bien. ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de lo que se denomina viticultura regenerativa? ¿En qué consiste? Bueno, es un modelo agrícola que llevan a cabo muchos países y España pues también se está subiendo al carro, por así decirlo. Hay una asociación de viticultura regenerativa que se unieron varias bodegas, entre ellas Torres. Lo lanzaron en el año 2001 y nosotros, en noviembre del 2021, y nosotros a los pocos meses ya también nos adherimos a esta asociación porque creemos en la viticultura regenerativa. Nosotros en Murúa tenemos un viñedo que es una finca, de 10 hectáreas. Se llama La Cruceta y es como nuestro pequeño laboratorio de viticultura regenerativa, y ahí estamos haciendo diferentes prácticas y estudiando esas prácticas y cómo afectan al viñedo y por ende también a los vinos, y si va todo bien, pues esto se puede extender también al resto de parcelas o incluso de bodegas del grupo. ¿En qué consiste la viticultura regenerativa? Pues aparte de las cubiertas vegetales que hemos hablado antes, también tenemos unas cajas nido y unos postes para aves rapaces. Esto permite que haya determinados pájaros y son como insecticidas naturales, por así decirlo. Y luego también tenemos árboles frutales, unos 150 hemos plantado. Y también tenemos previsto que haya ganado ovino, ¿no?, para que haya compost propio para la tierra. Y también estamos estudiando en esa parcela la relación entre flora y fauna, de tal forma que vamos viendo qué es lo mejor para esa parcela en concreto. Muy interesante. Yo pensaba que los pájaros se comerían las uvas. No, pues hay determinados insectos que son malos para el viñedo que los pájaros los eliminan. Y de hecho, por ejemplo, también tenemos en cuenta todo esto. Hay un estudio en Murúa que hemos llevado a cabo y un proyecto que para el tema de las águilas hemos bajado los alambres de los viñedos para que cuando las águilas bajan a cazar no se queden Eso atascadas. Ocurría antes, ¿no? ¿Ha ocurrido eso? Sí, eso ha ocurrido. Entonces se llevó a cabo un proyecto y se ha llevado a cabo vamos haciendo como pequeñas cosas en cada una de las bodegas, también adaptándonos a lo que va ocurriendo, ya sea tema de aves o ya sea cambio climático, ¿no? Incluso en Pagos de Araiz tenemos un estudio contra el cambio climático, de los efectos y cómo paliar esos efectos o cómo disminuir esos efectos en el viñedo. O sea, que aparte de enólogos ahora necesitáis biólogos. Sí, necesitamos de todo. Técnicos que sepan mucho al final del campo, de la flora y de la fauna también, porque afecta. Bueno, al final todo es un ecosistema que tiene que estar en equilibrio, ¿no? Eso es. Lo que intentamos con la viticultura regenerativa y con las cubiertas vegetales es que haya su propio ecosistema, ¿no? Que se regenere el ecosistema natural. De forma natural, muy bien. Eso es. Aparte de estos casos concretos que nos has comentado, ¿cómo cuidáis el suelo y fomentáis la biodiversidad en el resto de vuestras parcelas y bodegas? Bueno, pues hay muchas prácticas con todo este tema. Intentamos llevar a cabo una agricultura integrada y aparte de las cubiertas vegetales que hemos comentado, pues intentamos un control natural de plagas. Por ejemplo, en Valverán, aparte de haber hecho manualmente 400 cajas nido, que se ha encargado Abelino, el responsable de campo de allí, pues también hemos puesto atalayas y comederos. Tenemos como 800 comederos y 200 atalayas o perchas para aves rapaces, ¿no?, ahí en Valverán. Y luego también tenemos trampas de monitoreo para insectos como la polilla.
que pueden hacer mal en el viñedo, o incluso, por ejemplo, en Fillaboa hay unas cajitas en los viñedos, que esto es, metemos unos aromas a feromonas y provocamos la confusión sexual de los machos, y de tal forma que no puedan fecundar a las hembras y hacer de las polillas. nidos ahí, de las polillas, sí. Las polillas son las que se comen también la ropa, ¿no? Esto que ponemos en casa también, las bolitas. Sí, estas contra las polillas, también, ¿no? Se llama polilla. Total, que eso es una táctica que no solo utilizamos en los manzanos, en Valverán, sino también en viñedo, como por ejemplo en Pagos de Araiz, en Navarra. Al final es favorecer la cría de especies que intenten terminar con las especies negativas para el viñedo, por así decirlo. Uh-huh. Insecticidas naturales, sin el uso de insecticidas artificiales. Al final intentamos que sea todo lo más natural posible, ¿no? Volviendo otra vez a las certificaciones, entonces, si quieres lo resumimos un poco, ¿cuáles tenéis ahora? Ahora mismo tenemos Sustainable Wineries for Climate Protection, que es la de la FEB, la Federación Española del Vino, que es nacional. Pero es nacional, pero ¿por qué está en inglés? Porque así somos. Porque es sostenibilidad, pero bueno, lo ha creado la Federación Española del Vino. La Federación del Vino, que es donde estáis todas las bodegas asociadas. Eso es. O no hay bodegas que se nieguen a asociarse, son todas, ¿no? En general. Sí, en general dan servicio al sector bodeguero, ¿no? Y defienden los derechos del sector bodeguero. Y bueno, y esta la tenemos en Fillaboa, en Murúa y en Pagos de Araiz, es decir, en Rías Baixas, en Rioja y en Navarra, y se centra en 4 pilares del tema de la sostenibilidad, bien sea medioambiental, social, de gobernanza o económico. Y luego también la ISO 14001, que tenemos, por ejemplo, en Pagos de Araiz, y estamos a punto de conseguir en Murúa y en Fillaboa. Y bueno, y es AENOR el que certifica esto. Al final iba realizando auditorías en las bodegas, que al final nos obligan también a tener una mejora continua en temas de sostenibilidad, analizando ciertos parámetros y analizando cómo hemos mejorado en ciertos parámetros. ¿Y no hay certificaciones internacionales? Por ejemplo, ¿los franceses tienen las suyas propias, los italianos? Por ahora nosotros hemos llevado a cabo estas. En un futuro estudiaremos otro tipo de certificaciones. Uh-huh. ¿Y qué tipo de fuentes de energía utilizáis en las bodegas? Me decías antes que estabais utilizando ya energía renovable, ¿no? Sí, efectivamente. El año pasado se instalaron 300 paneles de energía solar fotovoltaica en 3 de nuestras bodegas, en Fillaboa, Murúa y Pagos de Araiz, y para autoconsumo. Y luego también en Valverán se está realizando una nave que tendrá también paneles solares fotovoltaicas, y con estos 300 hemos evitado la emisión de 31 toneladas de CO2 a la atmósfera, con estos 300 paneles solares. O sea, el consumo eléctrico es importante en las bodegas, sí, ¿no? Eso es. Sí, también llevamos a cabo medidas para la eficiencia energética, que por ejemplo estamos sustituyendo la iluminación de las bodegas por LED, y lo tenemos en cuenta a la hora de construir algunos edificios o a la hora de elegir determinadas oficinas. Por ejemplo, Pagos de Araiz, en Navarra, la construcción del edificio es geoclimática. Esto significa que lo que hace es, tiene unas cualidades, por cómo está construida, de temperatura y de humedad, que se autorregula. Es decir, no necesitas climatización artificial. Por ejemplo, en nuestra oficina de Madrid, en la oficina comercial de Madrid, es como un estilo bodega, que tampoco necesitamos, por así decirlo, ahora en verano, con el calor que está haciendo en Madrid, no estamos necesitando aire acondicionado, porque mantiene muy bien la temperatura. Esto es muy bueno, no solo para nuestra salud. Recomiendo, por cierto, a los que nos escuchen, que vayan a verte a la oficina de Madrid, que hacéis unas catas estupendas. Sí, ¿no? Que sobre todo que se hagan de nuestro club de vinos, y ahí les informamos de todos los eventos que organizamos en el showroom de Madrid. Eso es.
en la tienda Además, online de nuestro... están en la calle, estás en Retiro, ¿no? En Alfonso XII. Sí, en Alfonso XII está. Es un sitio precioso. Es un sitio muy bonito y no vendemos vino allí directamente, ya que es una oficina, pero de vez en cuando hacemos catas y showrooms, que si sois del club de vino, pues os llegará una invitación. Y os podéis hacer en la tienda online de massabibodegas.com. Uh-huh. Ya hemos hablado, pero si quieres repasamos un poco las medidas que lleváis a cabo en eficiencia energética. Sí, básicamente han sido, lo he contestado igual en la anterior pregunta, el tema de la sustitución por LED en la iluminación y la construcción de bien sea edificios o bien sea oficinas que permitan llevar a cabo pues, un ahorro energético sin tener que tirar de más temas climáticos. Sois consumidores de agua también, ¿no? Sí, el agua también para vosotros es un tema... Es muy importante. Tanto en que viñedo... queréis ser sostenibles, ¿no? Sí, tanto en viñedo como en campo. En elaboración también, sí, ¿no? En la elaboración, sí, en bodega. Al final lo que intentamos es reducir el consumo del agua, ¿no? Tener una gestión eficiente del agua. Por ejemplo, ¿cómo lo llevamos a cabo? Con distintas medidas, como el sistema automático de riego en algunas parcelas o viñedos, estaciones meteorológicas que te digan cómo va a hacer de tiempo para ver si vas a necesitar más o menos agua, medidores de estrés hídrico para ver si la planta ya está tocando techo en cuanto a agua o igual le falta agua. Y eso sensores se mide de en la humedad. propia planta, ¿no? Sí, no en el suelo. Eso es. Y sensores de humedad también. Y luego también tenemos, por ejemplo, en Fillaboa, una estación depuradora de aguas residuales donde purificamos el agua que se va utilizando. Y, por ejemplo, en bodegas, medidas relacionadas con el agua, tenemos en los depósitos de acero inoxidable, donde se realiza la elaboración, las camisas. Esto es como... las camisas es lo que hay alrededor de los depósitos de acero inoxidable, que son como unas pequeñas tuberías, para que me entendáis, alrededor de los depósitos de acero, donde se introduce agua y se calienta o se enfría dependiendo de qué queramos conseguir en los procesos de elaboración. Entonces, esos sistemas de las camisas son circuitos cerrados, en nuestro caso, porque ahorras agua. Si son circuitos cerrados, no estamos gastando agua. Y luego, por ejemplo, también estamos utilizando algo especial para limpiar los depósitos que evita un segundo lavado de depósitos. Entonces, eso también conlleva un ahorro considerable de agua y, por ejemplo, lavar la botella en una fase final de la elaboración, cuando ya se ha embotellado el vino y se ha puesto el corcho, pues igual quitar alguno de los pasos que se hacían, también vemos que se puede evitar, ¿no? Porque luego esa botella pues igual va a ir a la bodega, no necesita un lavado especial, por así decirlo. Muy bien, pues si te parece hacemos el corte de rutina, de intermedio y seguimos luego. Estupendo, muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Teresa, ¿qué te parece si hablamos de los residuos? Venga, vamos a por ello. Que te cuente algo de los residuos, ¿no? Pues mira, el 99% de los residuos que generamos son valorizados, es decir, que solo el 0,11% van a vertederos. Por ejemplo, en Fillaboa tenemos un Fitovac, que es como un compartimento estanco que hay en mitad de la finca y todo el agua que procede de los tractores de limpieza de fitosanitarios se descomponen los efluentes en este compartimento estanco, ¿no? Y al final lo que conseguimos es una purificación biológica natural. Uh-huh. Eso te puedo contar de los residuos.
Básicamente, es que son varios, pero la mayoría lo que hacemos es se van a una segunda vida, por así decirlo. Se hace un reciclado y Eso una es. reutilización, Eso ¿no? Lo es. que es hoy en día la economía circular. Claro, por ejemplo, los bagazos y los orujos del vino, ¿no? De lo que queda, la pasta sólida que queda después de la elaboración, pues por ejemplo eso luego también se hacen licores y aguardientes. Se hacen Se orujos. reutiliza. En Fillaboa tenemos orujo y aguardientes de Galicia. Ahí elaboramos, sí. Se reutiliza todo eso. ¿Y en bodega cómo trabajáis la sostenibilidad una vez que el vino ya está elaborado? Pues en diferentes ámbitos, es decir, la sostenibilidad no solo está en el viñedo, sino también en la propia bodega. Por ejemplo, en las barricas, hemos hablado con los proveedores para que no traigan las barricas, que eviten embalar las barricas para contaminar menos y evitar ese plástico, ¿no? Y luego, por ejemplo, las botellas vienen con un cartón plast entre las líneas de las botellas, que eso lo devolvemos a los proveedores para que lo puedan Ellos lo vuelven a utilizar. Lo vuelven a utilizar. Estos son ejemplos muy básicos, pero que nos dan una idea de la cantidad de cuestiones que parecen nimias en las bodegas, pero que son muy importantes, sí, que hacen una suma. La cantidad de botellas, de miles de botellas que compráis. Eso es. Y luego, por ejemplo, el corcho les damos una segunda vida, o el vidrio, por ejemplo, de las botellas, intentamos que sea lo más ligero posible, para que a su vez tampoco pese ni se utilice mucho vidrio en ese sentido. Esos son algunos de los ejemplos que se llevan a cabo en la bodega relacionado con la sostenibilidad. Pero las botellas de vidrio al final no llegan a vosotros, los que las tenemos que reciclar somos nosotros, ¿no? Eso es. Los que nos las bebemos, que después tendremos que tener Eso cuidado. es, pero cuanto más ligeras sean, pues mejor. Intentamos que sean lo más ligeras posible. También por el transporte. Es que todo es una rueda. Cuanto más peso tiene el vidrio, pues más también menos cabrá y más transporte habrá relacionado con eso. Y el envasado el área de envasado de todo lo que son botellas para distribuidores y para el usuario final, supongo todo el tema de packaging también lo tratáis. Sí, efectivamente tenemos en cuenta a la hora de diseñar una nueva referencia y elegir, por ejemplo, hasta el papel de la etiqueta, lo tenemos en cuenta. El tema de los plásticos, por ejemplo, en las cajas, intentamos evitar como un segundo plástico que hay en las cajas o que sean mates. Entonces, con eso evitamos el uso del plástico. O, por ejemplo, el film que utilizamos tiene en un 33% materiales reciclados. Son ejemplos, ¿eh? Y luego, pues, por ejemplo, en los proveedores de madera, les pedimos que la explotación forestal sea sostenible e intentamos usar menos madera o venimos usando también menos madera, ¿no? Bueno, el vino casi ya lo ves siempre envasado en cartón, ¿no? En cartón, puede ser cartón, ¿no? Antes era más común también la madera, se utilizaba mucho la madera y ahora se está sustituyendo la madera por el cartón. Cartón reciclado. Eso Pero bueno, es. Pasa lo mismo, ¿no? Que luego el que los recibe es el que tiene que ocuparse de reciclarlos. Claro, y el proveedor tiene que comprobar que proceden de una explotación forestal sostenible también. Entonces intentamos llegar hasta el proveedor para cumplir con los parámetros que nos hemos determinado para llevar a cabo la sostenibilidad. Bueno, y aparte de la apuesta por la sostenibilidad en su dimensión medioambiental, vosotros entiendo que no olvidáis la parte de sostenibilidad, lo que es social, económica o de gobernanza, ¿no? Tenéis organización y procedimientos y para cubrir, ¿no? Toda esa parte de gobierno en relativo a la sostenibilidad. ¿Qué acciones estáis llevando en este área, en este sentido? Pues, por ejemplo, en el tema social nos importa mucho el entorno rural y colaboramos con asociaciones y otros agentes del entorno rural
importantes. Por ejemplo, con el tema del enoturismo también potenciamos mucho el turismo de la zona, que esto también es enriquecer y colaborar al entorno social. Y luego también el patrimonio cultural de cada una de las zonas. Intentamos cuidarlo y protegerlo. Por ejemplo, en una finca que tenemos en Murúa, había un chozo que es como un guardaviñas antiguo y estaba bastante mal estado, y entonces lo hemos recuperado, rehabilitado. O, por ejemplo, en una finca que tenemos en Fillaboa hay unos petroglifos que son como una especie de grabados en piedra que lo que estamos haciendo es protegerlos con diferentes medidas en esa propia finca, ¿no? Al final es proteger el patrimonio cultural y favorecer un poco el entorno rural. También relacionado con el ámbito social, tenemos muy en cuenta la salud y la seguridad, no solo de nuestros consumidores, sino también de trabajadores y proveedores, ¿no? Llevamos a cabo diferentes acciones para cada uno de los stakeholders, por así decirlo, de los grupos de interés. Y en el ámbito económico, pues no solo tenemos que tener en cuenta la eficiencia económica, lógicamente, como cualquier negocio, sino también la resiliencia, es decir, la adaptación a cada circunstancia o a cada cosa que va pasando, bien sea una pandemia o bien sea un cambio en el medio ambiente de todos, como puede ser el calentamiento global, ¿no? O el cambio climático. Y en cuanto a la gobernanza, pues llevamos a cabo un trabajo de gestión de la sostenibilidad, no solo gestión, sino también comunicación a través de nuestras redes, de notas de prensa, como estamos haciendo hoy aquí, por ejemplo. Esa forma parte también de una parte de la sostenibilidad, no solo que se quede en nosotros, sino comunicar lo que hacemos, que trascienda al público, ¿no? Para que también la gente vea todo lo que conlleva la sostenibilidad de las bodegas. Y también un comportamiento ético, obviamente, por parte de los trabajadores y herramientas por parte de la empresa para que esto se lleve a cabo, sería otro ejemplo de gobernanza. Entiendo que eso llega a vuestra dirección, porque estas cosas siempre hay que impulsarlas, ¿no?, desde la dirección de la compañía. Sí, eso es. Contamos con un buen apoyo y una buena cúpula directiva que nos permite gestionar todo esto de la mejor forma, adecuadamente y teniendo en cuenta el tamaño de cada bodega. Además, hay que tener en cuenta que como son varias sedes, por así decirlo, varias bodegas, estamos físicamente separados y bueno, y eso también es algo que hay que tener en cuenta porque conlleva una mayor dificultad para según qué cosas, ¿no? ¿Forma parte ya de vuestro vehículo de comunicación en catas, en las propias bodegas? ¿Estáis haciendo comunicación o pensáis hacer comunicación relativo a vuestra sostenibilidad? Sí, de hecho, a vuestro compromiso con la sostenibilidad. De hecho, hemos organizado viajes de prensa a nuestras bodegas relacionados con el tema de la sostenibilidad, por ejemplo. Perdón. Hemos enseñado el chozo, lo hemos comunicado con notas de prensa, también los petroglifos de Fillaboa y el tema de la viticultura regenerativa. Les hemos llevado a la finca La Cruceta y les hemos explicado, el enólogo les ha explicado, cogiendo la tierra, viendo lombrices, lo que es tener viticultura regenerativa y todas las bondades que puede tener una cubierta vegetal, porque al final también protege los rayos del sol y evita la erosión de ese suelo. Entonces llevamos a cabo viajes de prensa, notas de prensa, llevamos a cabo una comunicación continua en nuestras redes sociales y en las catas también lo explicamos, porque al final el consumidor final tiene que saber cómo se elabora ese vino, en qué viñedo han crecido esas uvas y qué labores se han llevado a cabo y
y qué nos ha importado en la bodega relacionado con ese vino. O en la etiqueta incluso, porque por ejemplo nuestros vinos de Leda, elaborados en Tudela de Duero, en Valladolid, pues en Castilla y León, pues esos son ecológicos. Entonces, claro, ¿La gente compra ecológico? Sí, sí. La gente cada vez está más mentalizada del tema ecológico. Sí que es verdad que en Europa es algo mucho mayor que en España, pero cada vez más en España también. O sea, que digamos que es un atractivo desde el punto de vista de comercial. Eso es, también. ¿Son más caros? Influye. Depende del tipo de vino y demás. Depende. Pero no necesariamente más caros. No tiene por qué. No tiene por qué. Por ejemplo, nuestros vinos de Leda no tienen por qué ser más caros que otros. Que los de Murúa, por ejemplo, pero llevas a cabo en Murúa una viticultura regenerativa, es que son otras medidas y ¿El otras que sea cosas, ecológico requiere pasar por una serie de certificaciones? El que sea ecológico requiere que el viñedo, no solo el viñedo sea ecológico, sino también la bodega. Tiene que ser ecológico todo, y los procesos, obviamente, también. ¿Y esos lo certifican también? Sí, con esa eso certificación que tú decías. Eso se certifica, te dan un sello, lo puedes poner en la etiqueta o en la contraetiqueta. Pero es diferente de agricultura certificado en agricultura ecológica. Que es diferente a ese que decías tú antes de los vinos, ¿no? De sostenibilidad. Sí, es diferente. Lo otro es una certificación de la bodega. De la bodega, no del producto. Otros productos vegetales que también alimentación. Eso es, sí, que vemos como un sellito es un cuadradito verde con una hojita blanca. Ese es el sello de agricultura ecológica. Muy interesante. Y al que le guste entonces descubrir más de vuestras bodegas, ¿qué le puedes ofrecer? ¿Visitas? Pues visitas, sobre todo que vayan a la bodega. Sobre todo que vayan a la bodega porque aparte de estar en un entorno espectacular, en una casa bonita, bien sea el Pazo Gallego, bien sea una casa solariega de Rioja Alavesa o una bodega estilo Chateau rodeada de viñedos en Navarra, aparte de esas vistas, te acercas a la cultura del vino y a la elaboración del vino de otra manera. Hay gente que no sabe en qué consiste elaborar un vino, o que dice, es que el vino es caro. Bueno, es que igual no ha ido nunca a visitar una bodega, ¿no? Y si va a visitar una bodega y ve todo lo que conlleva la elaboración de vino, desde el viñedo hasta el campo, y cómo es el proceso de elaboración, igual dice, pues barato me parece el vino para todo lo que conlleva. No, es un proceso complejo, porque además, cosas difíciles, ¿no? Como es el campo, la uva, que es algo natural, que depende del sol que haga, lo que tú decías del suelo, de la calidad del suelo. Te llueve poco, llueve mucho, granizo, no hay granizo. Es que depende de nosotros. Miramos el cielo y miramos el cielo cada día y cada noche para ver el tiempo que va a hacer y intentar tener una previsión y estar preparados para lo que venga. Es que no es una fábrica, no es algo industrial. Es algo muy artesanal. Es artesanal, pero tú también me decías que cada vez están más automatizadas, ¿no? Depende. Depende de los procesos. Sobre todo para el tema ahorro energético tenéis muchas facilidades. Eso sí. O para el tema de la selección de uva, por ejemplo, tenemos en Murúa una máquina de visión artificial donde tú metes unos parámetros y son como una cinta transportadora que lleva las uvas, y en vez de esa selección hacerla manual, personas, que también hay personas ahí haciendo algo de selección, pero tú metes unos parámetros en esa máquina y la máquina automáticamente todas las uvas que no cumplen con esos parámetros los retira. Eso es una máquina de visión artificial. Van despacito, porque para que las pueda ver en tiempo real. Pero van haciendo fotos muchísimas por segundo. ¿Y cómo las retira? ¿Con una manita? No. Luego se van retirando, se van apartando algunas y las va retirando la misma máquina. ¿Pero cómo lo hace? ¿Lleva un brazo o algo? No, la cinta transportadora les lleva para otro lado, van cayendo. Eso debe ser espectacular. Sí. Es una máquina de visión artificial que las va seleccionando.
tú metes unos parámetros de color, de tamaño, de lo que necesites. Y eso pues lo va separando. ¿Y la propia recogida máquina también lo hace con máquina? No, nosotros la recogida la hacemos manual. ¿Y son verticales las vuestras? ¿O tenéis también en suelo? En vaso, tenemos en vaso y tenemos en espaldera. Eso, espalderas. Espalderas, sí, son las verticales. La mayoría son en espaldera, pero sí que es verdad que hay algunas que son en vaso, sobre todo en la zona de Rioja y de Castilla y León, e incluso en Rías Baixas las tenemos en parra, también arriba. En Rías Baixas las tenemos en espaldera y en parra. Y en vaso y en espaldera en el resto, es decir, Navarra, Castilla y León y Rioja. Pero la recogida la hacéis manual. La recogida, en la mayor parte, excepto un poco de Navarra, la hacemos manual. Todo manual. En Galicia todo manual, en Murúa todo manual y en Leda también, todo manual. Y cuéntanos de esa innovadora bebida que tenéis a base de, ¿cómo se llama? La sidra. Sidra de hielo. De hielo. Se llama Balverán 20 manzanas, es una sidra de hielo y se llama así porque mínimo se necesitan 20 manzanas para elaborar esa botella que tiene 37,5 centilitros. Entre 20 y 28, dependiendo de cómo haya sido el año y lo que haya llovido, ¿no? Si está más gordita la manzana o menos. Y en Sariego, en Asturias, tenemos una finca con 40.000 manzanos, todo en ecológico. Y la sidra es ecológica. No, a día de hoy no. Podría serlo, ¿no? Si el viñedo es ecológico. No, porque el cultivo tiene que pasar una serie de años siendo ecológico para que el producto pueda certificarlo en ecológico. Pero la sidra está muy bien porque yo doy fe que la he probado. Sí, es espectacular, es una cosa. Se toma con postres, con foies, con quesos, no tiene nada que ver con la sidra tradicional y bueno, tiene un equilibrio entre acidez y dulzor que dicen que es impresionante y es lo que hace ganar tantos premios a esta sidra, como por ejemplo el World Cider Awards, ¿no? Recientemente. Así que está ganando muchos premios y es una bebida muy especial que yo digo que se necesitan 20 manzanas para elaborar la botella y 20 segundos para enamorarte de ella. Y algunos me han dicho que incluso menos de 20 segundos. ¿Es una fórmula vuestra o lo hacen más bodegas? Fuimos los primeros en el año 2007, fuimos pioneros en la elaboración de sidras de hielo en España y a día de hoy lo hacen más llagares. Nosotros utilizamos entre 5 y 6 variedades de manzanas autóctonas asturianas diferentes, aunque en el llagar tenemos 11 variedades diferentes y seleccionamos las mejores para esta sidra de hielo. ¿Qué producción tiene? No es muy grande, ¿no? 27.000 y es el único producto que elaboramos en ese llagar. Es lo único que elaboramos porque bueno, es un producto gourmet que procede de la fruta asturiana, que es la manzana, y bueno, y en el llagar además tenemos muy en cuenta también el tema de la sostenibilidad. Aparte de las 40 hectáreas que son en ecológico, pues también tiene entre los manzanos hay cubierta vegetal, que lo he comentado antes, y también bueno, tenemos cajas nido, comederos y postes para ver rapaces, ¿no? Eso básicamente tenemos. Y si quieres comentamos un poquito de la oferta cultural, aparte del vino, ¿no? Creo que tenéis mucho arte. Sí, hay obras de arte dentro de las bodegas. ¿Cuál nos recomiendas? ¿Cuál es la que tiene más? Yo empezaría por la primera de todas, que es Murúa, que es la primera que surgió hace 50 años, que está ubicada en El Ciego, en plena Rioja Alavesa. Empezaría por ahí. Luego se puede ir a Pagos de Araiz, que está en Navarra, que está a una horita de Murúa y es una bodega estilo Chateau. En todas las bodegas que son visitables, que son esas dos junto con Fillaboa en Rías Baixas, en Salvaterra de Miño, Pagos de Araiz está en Olite, que no lo he comentado anteriormente, pues en todas esas bodegas hay una parte de un edificio de la bodega y otro edificio que es la zona social,
que lo llamamos la casa, porque es como abrir las puertas de nuestra casa, que es donde se realizan las catas o los eventos y es donde están las obras de arte. ¿no? Sí, hacemos eventos de empresa o lo que vaya surgiendo y nos vayan demandando, ¿no? Siempre eventos como muy exclusivos, muy pequeñitos. Bueno, incluso hemos hecho pedidas de mano ahí con un violinista y con... pues una idea muy bonita. Sí. Claro, al final es un sitio espectacular para comer o cenar, ¿no? Con algún restaurante bueno de la zona o alguna estrella Michelin, que se puede organizar cualquier cosa y es todo muy personalizado, dependiendo de lo que necesite y de lo que pida cada cliente, lo organizamos sin problema. ¿Y qué planes de futuro tenéis para ir acabando esta entrevista? Planes ¿Qué de vais a hacer futuro, el año que viene? pues consolidarnos, es decir, seguir trabajando en la promoción y difusión y comercialización de nuestros vinos y seguir con esta mejora continua que estamos llevando a cabo, no solo en cuanto a la sostenibilidad, sino también en temas de innovación y en diferentes temas relacionados tanto como con el campo como en las bodegas. ¿Y cómo está la competencia? Me decías antes, cada vez es más dura, ¿no? Sí, es dura porque al final hay muchas bodegas en este sector a nivel mundial y hay muchas bodegas también en nuestro país, con lo que es un sector muy, muy tradicional, pero también muy competitivo. Bueno, en ese sentido. Aquí, aparte de producir un montón de vino, ya cada vez más la gente conoce los vinos australianos, los sudafricanos, sí, los americanos. Es lo que tiene la globalización. Exactamente, eso es el problema que tiene la globalización. Pero bueno, también es bueno para exportar. Claro, ¿no? Para también nosotros exportamos como el 47% de nuestra producción. Es ¿Dónde se venden más los vinos españoles? Pues ¿En Europa o en Estados Unidos, Europa. Nosotros también vendemos a Asia y de hecho en nuestro departamento de exportación está compuesto por 3 personas y trabajan mucho por la exportación de todos nuestros productos, algo que en determinados países con distintas normativas pues no es fácil, ¿no? Sí, me decías, ¿no? Que puede haber incluso normativa que afecta a la botella. Sí, al etiquetado, hay que adaptarse para cada país y cada mercado. Los chinos compran vino porque son muchos. Y sí, los indios también. compran, también compran algo de vino. Y además, bueno, pueden ser bastante exclusivos, ¿no? Sobre todo los que tienen poder adquisitivo. ¿Y la cerveza va más o a menos? Eso ya que digan los cerveceros. Pero yo creo que no, ¿no? El vino no deja de consumirse, ¿no? ¿O veis vosotros? Yo creo que es público diferente y momentos diferentes. Yo creo que hay momentos para tomarse una cerveza y hay momentos para tomarse un vino y hay momentos para tomarse un buen vino. Es decir, lo suyo es tomarse siempre buenos vinos. Pero yo creo que depende mucho del momento. Igual que vino blanco o vino tinto. A mí si me preguntan vino blanco o vino tinto, te diré, pues depende del momento. Depende de la temporada, del momento del día, de si es antes de comer o durante la comida, de lo que voy a comer, pues depende de muchas cosas, ¿no? ¿Hay planes para hacer cava? No. Por el momento no. Bueno, eso que irá también, ¿no? Pero primero consolidar. Javier, primero consolidar. Y luego ya se hablará del resto y ya os contaremos más. Muy bien, Teresa, pues siempre que quieras puedes venir a nuestro programa. Y muchísimas gracias por haber estado hoy. Gracias a vosotros. Y inaugurar esta nueva temporada de este programa, que quiere mucho a tus bodegas, quiere mucho al vino también, y que disfruta mucho hablando de este gran amigo que tenemos los que nos gusta el vino y, como tú dices, que además ya está lleno de buenos momentos, ¿no? Para mucha gente. Eso es, el cariño es mutuo. Muchísimas gracias y a bienvenida. Muchas gracias. Hasta luego. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.